Aunque muchos notaron la ironía de que Arjun alguna vez había sido considerado un mentor ideal para 15 de marzo de 2022. Mientras las luces rojas y azules se reflejaban en las ventanas de mansiones multimillonarias, los vecinos espiaban a través de costosas cortinas, preguntándose qué podría haber alterado su exclusivo enclave. El punto focal de toda esta actividad era una impresionante mansión de estilo mediterráneo al final de North Alpine Drive, la residencia de Arjun Malhotra, aunque en ese momento nadie sabía que esa noche desentrañaría uno de los escándalos más impactantes que sacudirían a la comunidad india expatriada de Los Ángeles. Arjun Malhotra había sido la personificación del sueño americano, una historia de éxito inmigrante que los padres contaban a sus hijos. A sus 50 años, proyectaba una figura imponente en la comunidad empresarial de Los Ángeles, alto, distinguido, con un cabello plateado perfectamente arreglado y trajes a medida que hablaban de una riqueza discreta. Su historia comenzó como muchas otras, llegando desde Mumbai en 1998 con un título en ingeniería, grandes sueños y una joven esposa. Pero donde otros lucharon, Arjun prosperó. En 25 años, había convertido TechVision Solutions, de una pequeña consultora, en un imperio tecnológico de $500 millones. La empresa se especializaba en inteligencia artificial y análisis de datos, aprovechando el auge tecnológico con un tiempo perfecto y la habilidad de Arjun para prever tendencias del mercado. Su ascenso en el mundo corporativo había sido meteórico, de gerente de proyectos a CEO, de alquilar un pequeño apartamento en el Valle de San Fernando a poseer una mansión de $30 millones en Beverly Hills. Su matrimonio con Anjali había sido arreglado en India, pero cualquiera que los viera juntos habría pensado que era una unión por amor. A sus 47 años, Anjali seguía siendo elegantemente hermosa, el complemento perfecto para el éxito de Arjun. Ella había gestionado su hogar con gracia mientras criaba a 3 hijos que eran, ellos mismos, testimonio de la dedicación de sus padres. Su hijo mayor, Rohan, de 23 años, ya se había graduado en Stanford y seguía los pasos de su padre en la industria tecnológica. Su hija Priya, de 19, estudiaba medicina en UCLA, encarnando los sueños de éxito profesional de sus padres. La más joven, Maya, de 16, todavía estaba en la escuela secundaria, pero ya demostraba la excelencia académica que se había convertido en la marca de la familia. El reciente nacimiento de su primer nieto, el pequeño Aryan, parecía completar el cuadro perfecto. Arjun había asumido el rol de abuelo con la misma dedicación que mostraba en cada aspecto de su vida. Fotos de la ceremonia de nombramiento del bebé, apenas 2 meses antes, lo mostraban radiante de orgullo, rodeado de su familia y la élite de la sociedad india de Los Ángeles. Durante la pandemia, cuando muchos negocios luchaban, TechVision Solutions prosperó. La visión de Arjun al impulsar la transformación digital posicionó a la empresa perfectamente para el repentino cambio al trabajo remoto. El precio de las acciones de la empresa se duplicó entre 2020 y 2021, aumentando sustancialmente su ya considerable riqueza. Este éxito solo reforzó su posición tanto en la comunidad empresarial como en la India. En la comunidad india unida de Los Ángeles, los Malhotra no solo eran ricos, eran realeza. Arjun formaba parte de la Junta del Centro Cultural de India, donaba generosamente a templos y organizaciones comunitarias y mentoreaba a jóvenes emprendedores. Durante las celebraciones de Diwali, su hogar se abría a cientos de invitados, con Anjali orquestando elaboradas celebraciones que se convertían en el tema de conversación de la comunidad. Representaban todo lo que la comunidad expatriada valoraba: éxito, valores familiares, preservación cultural y una generosa contribución a su tierra adoptiva. Su influencia se extendía mucho más allá de la comunidad india. Arjun formaba parte de las juntas de múltiples empresas, jugaba golf con senadores estatales y asistía a eventos benéficos con celebridades de Hollywood. Las paredes de su oficina estaban adornadas con premios y reconocimientos: Emprendedor del Año de Ernst & Young, Premio a la Excelencia Empresarial del Gobernador, Premio al Liderazgo Global de India. Cada galardón añadía otra capa a su reputación como un hombre de negocios de carácter y juicio impecables. El hogar de los Malhotra era en sí mismo un testimonio de este éxito: una mansión de 15,000 pies cuadrados con jardines cuidados, una cancha de tenis y una vista que abarcaba desde el centro de Los Ángeles hasta el Océano Pacífico. Incluso durante los estrictos confinamientos de California, la propiedad había proporcionado un refugio paradisíaco para la familia. El garaje albergaba una colección de autos de lujo,
cada uno elegido con la misma atención meticulosa al detalle que caracterizaba todo en la vida de Arjun. Era el tipo de hogar que aparecía en revistas de arquitectura y acogía galas benéficas donde la élite de Los Ángeles se reunía para apoyar diversas causas, con Arjun y Anjali desempeñando el papel de perfectos anfitriones. Sin embargo, esa noche de marzo, mientras los coches de policía se reunían frente a este monumento al éxito, la cuidadosa fachada estaba a punto de desmoronarse. Los oficiales que respondieron, acostumbrados a disturbios domésticos en hogares adinerados que terminaban en acuerdos discretos y citas de terapia, no tenían idea de que estaban a punto de descubrir una historia de obsesión, traición y consecuencias mortales. Una historia que revelaría cómo la presión para mantener una imagen perfecta podía llevar incluso al miembro más respetado de la sociedad a cometer actos impensables. 3 meses antes, en las relucientes oficinas de TechVision Solutions en el centro de Los Ángeles, Arjun Malhotra había tomado una decisión que pondría en marcha estos eventos. Una decisión que no solo destruiría su mundo cuidadosamente construido, sino que también obligaría a su comunidad a enfrentar verdades incómodas sobre el éxito, los valores y el precio de mantener las apariencias a cualquier costo. Al comenzar el primer trimestre de 2022, nadie podría haber predicho que uno de los líderes empresariales más respetados de Los Ángeles se convertiría en la figura central de un escándalo que sacudiría los cimientos tanto de la industria tecnológica como de la comunidad indio-estadounidense. La historia de Arjun Malhotra se convertiría en una advertencia sobre el poder, el deseo y la fuerza destructiva de los secretos en una era donde la privacidad se estaba convirtiendo en una mercancía cada vez más rara. La primera reunión entre Arjun Malhotra y Sarah Williams tuvo lugar durante la conferencia anual de socios de TechVision Solutions en enero de 2023. Sarah, recién graduada de un MBA en la USC Marshall School of Business, había sido contratada como directora de marketing en Data Stream Analytics, una de las principales empresas asociadas de TechVision. Con 27 años, representaba a una nueva generación de líderes empresariales, confiada, conocedora de la tecnología y ambiciosa. Sarah destacaba en la industria tecnológica, predominantemente dominada por hombres. Más allá de su impactante apariencia, alta, con cabello oscuro y una presencia asertiva, poseía una inteligencia aguda que inmediatamente llamó la atención de Arjun. Durante su presentación sobre estrategias de marketing digital, habló con una convicción que le recordó a su yo más joven. Sus ideas innovadoras sobre la integración de inteligencia artificial en campañas de marketing se alineaban perfectamente con la dirección futura de TechVision. Después de su presentación, Arjun se acercó a ella con lo que parecía un interés profesional inocente. Tu comprensión de la integración de IA es impresionante, dijo, con la autoridad de sus 50 años y vasta experiencia. Deberíamos discutir cómo implementar estas ideas en nuestra red de socios. Sarah, halagada por la atención de una figura tan prominente en la industria, aceptó con entusiasmo una reunión de seguimiento. Lo que comenzó como sesiones estratégicas mensuales pronto evolucionó en reuniones semanales. Se encontraban en la oficina de Arjun, en el piso 47 del edificio de TechVision, con Los Ángeles extendiéndose bajo ellos. Las reuniones, inicialmente centradas en estrategias empresariales, gradualmente se volvieron más personales. Arjun se encontró compartiendo historias sobre su viaje de Mumbai a Los Ángeles, los desafíos que enfrentó, las decisiones que moldearon su éxito. Sarah, a su vez, se abrió sobre sus ambiciones, sus miedos y su deseo de dejar huella en el mundo tecnológico. La diferencia de edad entre ellos creó una dinámica compleja. Para Sarah, Arjun representaba todo lo que aspiraba a lograr: éxito, respeto, influencia. Para Arjun, la juventud y el entusiasmo de Sarah reavivaron sentimientos que creía haber dejado atrás. Su presencia lo hacía sentirse energizado, importante, comprendido de una manera que no había experimentado en años. La diferencia de 23 años, que debería haber sido una barrera, se convirtió en un factor embriagador en su creciente atracción. Para marzo de 2023, su relación profesional había desarrollado una tensión subyacente. Miradas prolongadas, toques casuales, conversaciones que se desviaban de los temas de negocios, todas señales de una atracción peligrosa que ninguno estaba dispuesto a reconocer abiertamente. La apariencia de mentoría proporcionaba una conveniente fachada. Arjun invitaba a Sarah a eventos de la industria, presentándola a figuras clave del mundo tecnológico. Es una estrella en ascenso, decía,
manteniendo la fachada de un ejecutivo senior guiando a un talento prometedor. La primera línea significativa se cruzó durante una reunión nocturna en abril. Estaban revisando estrategias de marketing, cuando una discusión sobre metas personales llevó a revelaciones más íntimas. A veces me siento atrapado por mi propio éxito, confesó Arjun, dejando que su habitual confianza se deslizara, como si estuviera interpretando un papel que todos esperan de mí. La respuesta de Sara, un suave toque en su brazo, una mirada comprensiva, encendió algo que no podía deshacerse. Su primer beso ocurrió en su oficina, con el atardecer de Los Ángeles como telón de fondo. Fue un momento de debilidad que pondría en marcha una cadena de eventos que llevaría a la tragedia. Al día siguiente, abrumado por la culpa pero incapaz de resistir la atracción entre ellos, Arjun comenzó a crear elaboradas estructuras para ocultar su relación. El primer paso fue establecer una empresa ficticia, supuestamente para proyectos de desarrollo empresarial. A través de esta entidad, Arjun alquiló un lujoso apartamento en el centro de Los Ángeles, a solo 10 minutos de su oficina. La unidad de 2 habitaciones en un edificio de alta seguridad se convirtió en su santuario privado. Cada detalle fue cuidadosamente considerado. El contrato firmado a nombre de la empresa, los servicios pagados a través de cuentas corporativas, un sofisticado sistema de seguridad que permitía entradas y salidas discretas. Para mantener su privacidad digital, Arjun compró teléfonos desechables, creó cuentas de correo electrónico separadas y estableció un complejo sistema de comunicación. Nunca se enviaban mensajes directamente a sus teléfonos regulares, nunca usaban sus correos de trabajo, nunca aparecían juntos en lugares públicos donde pudieran ser reconocidos. Las precauciones eran extensas, nacidas del entendimiento de Arjun sobre la tecnología y las altas apuestas de ser descubiertos. Sus encuentros adquirieron una rutina, sesiones estratégicas nocturnas que se extendían hasta la cena, viajes de negocios que coincidían, apariciones en conferencias que proporcionaban oportunidades para momentos robados juntos. El papel de Sara en Data Stream Analytics daba razones legítimas para un contacto frecuente con el CEO de TechVision. Para el mundo exterior, no eran más que un exitoso ejecutivo guiando a una prometedora profesional joven, pero detrás de esta cuidadosa fachada, su relación se intensificó rápidamente. Arjun se encontraba cada vez más atraído por el mundo de Sara, encantado por su juventud y vitalidad. Ella abordaba la vida con un entusiasmo que lo hacía sentirse joven de nuevo, ayudándolo a imaginar una versión diferente de sí mismo, lejos de las expectativas de su familia y comunidad. Para Sara, la relación ofrecía más que una conexión emocional. La influencia de Arjun abrió puertas, su guía aceleró su trayectoria profesional y su riqueza le brindó acceso a un estilo de vida que solo había soñado. La dinámica de poder entre ellos era compleja. Él tenía la ventaja de la edad, la riqueza y la posición, pero ella poseía el poder de la juventud y la amenaza de exponerlo. A medida que se acercaba el verano, su arreglo se volvió más complicado. Sara comenzó a esperar más tiempo, más atención, más reconocimiento de su relación, aunque solo fuera en privado. Arjun, atrapado entre sus crecientes sentimientos por Sara y sus obligaciones familiares, comenzó a correr mayores riesgos. Se escabullía de eventos familiares para reunirse con ella, inventaba emergencias laborales durante celebraciones importantes, creaba elaboradas mentiras para explicar sus ausencias. La tensión comenzó a mostrarse de maneras sutiles. Su habitual atención impecable al detalle en el trabajo a veces fallaba. Aparecía distraído durante reuniones de la junta, revisaba su teléfono constantemente durante cenas familiares, desaparecía por horas sin explicación. Los más cercanos a él notaron cambios en su comportamiento, pero los atribuían al estrés laboral o al aislamiento natural de los ejecutivos de alto nivel. Para diciembre de 2023, su relación se había convertido en una compleja red de mentiras, deseos y comportamientos cada vez más arriesgados. El apartamento del centro se había llenado de evidencias de su aventura, ropa de ella en el armario, fotos juntos, regalos que él le había comprado. A pesar de las cuidadosas precauciones, se habían vuelto cómodos, quizá descuidados, en su mundo secreto. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que su engaño cuidadosamente construido ya comenzaba a desmoronarse. Los primeros hilos se soltarían no por un descubrimiento dramático, sino por pequeñas inconsistencias que incluso las personas más cuidadosas dejan al vivir una doble vida. Estados de cuenta bancarios, imágenes de cámaras de seguridad, avistamientos casuales, todas piezas de un rompecabezas que eventualmente se unirían para destrozar múltiples vidas. Al acercarse el final del año, Arjun Malhotra,
el respetado patriarca y líder empresarial, había creado una vida paralela que contrastaba marcadamente con su imagen pública. Las elecciones que hizo durante estos meses pronto desencadenarían consecuencias que destruirían no solo su reputación cuidadosamente mantenida, sino que alterarían fundamentalmente las vidas de todos a su alrededor, llevando a un desenlace que nadie podría haber previsto. A medida que comenzaba 2024, los mundos cuidadosamente compartimentados de Arjun Malhotra comenzaron a mezclarse peligrosamente. La relación con Sarah Williams había evolucionado de una indulgencia secreta a una obsesión que amenazaba con destruir todo lo que había construido en los últimos 25 años. Enero marcó el comienzo de lo que la investigación denominaría la fase de espiral. El primer gran error de Arjun fue un viaje espontáneo a París con Sarah, disfrazado como una conferencia tecnológica. No escatimó gastos. Reservó la suite presidencial en el Four Seasons George V, le regaló un collar de Van Cleef y Arpels de 50,000 pesos y organizó visitas privadas fuera del horario habitual a museos. Para Sarah, fue un cuento de hadas. Para Arjun, una escapatoria embriagadora del peso de sus responsabilidades. El viaje a París marcó un precedente para muestras de afecto cada vez más extravagantes. Las compras en Rodeo Drive se volvieron rutinarias, con Sarah acumulando una colección de bolsos, joyas y ropa de diseñador valorada en cientos de miles de dólares. Cada regalo requería manipulaciones financieras más elaboradas para ocultarlo. Arjun comenzó a mover fondos de la empresa a través de una serie de empresas ficticias, primero en Delaware, luego expandiéndose a las Islas Caimán y Singapur. La red financiera se volvió más compleja con cada mes que pasaba. Arjun estableció un fideicomiso offshore en las Islas Vírgenes Británicas, supuestamente para expansión empresarial, pero en realidad diseñado para ocultar sus crecientes gastos personales. Desvió porciones de los contratos internacionales de TechVision a través de estas entidades, desviando fondos para mantener su vida paralela con Sarah. El CFO de la compañía, al notar irregularidades en los libros, expresó su preocupación, pero la reputación y posición de Arjun le permitieron desviar el escrutinio. La influencia de Sarah sobre Arjun fue más allá de lo material. A sus 50 años, comenzó a cambiar su apariencia, invirtió en un entrenador personal, renovó su guardarropa e incluso consideró tratamientos de restauración capilar. Su diferencia de edad parecía impulsarlo a intentos desesperados por recuperar su juventud. Pasaba horas en el gimnasio, regresaba a casa con bolsas de ropa de diseñador más adecuadas para un hombre con la mitad de su edad y se obsesionaba con su apariencia de maneras que no escaparon a la atención de su familia. Mientras tanto, la fachada de su vida familiar perfecta comenzó a agrietarse bajo la presión. Se perdió la celebración del primer cumpleaños de su nieto Aryan, alegando una reunión de emergencia de la Junta en Singapur. Su hijo mayor, Rohan, que trabajaba en el departamento de finanzas de TechVision, comenzó a notar discrepancias en las transferencias internacionales. Cuando trató de discutirlas con su padre, Arjun respondió con una ira inusual, advirtiéndole que se enfocara en sus propias responsabilidades. Anjali, una vez la anfitriona segura de las reuniones más prestigiosas de Silicon Beach, se retiró en sí misma. Las constantes ausencias de su esposo y su distancia emocional pasaron factura. Comenzó a ver a un terapeuta, aunque les dijo a sus amigos que era para orientación de meditación. La comunidad notó su disminución de participación en eventos culturales, sus sonrisas forzadas en reuniones del templo, su existencia cada vez más aislada en su vasta mansión de Beverly Hills. Su hija menor, Maya, siempre la más perceptiva de los hijos, reaccionó al cambio en la dinámica familiar rebelándose. Su fase de rebeldía incluyó escaparse a fiestas, una dramática caída en sus calificaciones y una suspensión de la escuela por copiar en un examen. Cuando sus padres la confrontaron, ella respondió furiosa a Arjun, «Nunca estás aquí de todos modos. ¿Por qué te importa lo que haga?» La comunidad india, siempre vigilante para mantener las apariencias, comenzó a susurrar. Los ancianos que alguna vez consideraron a Arjun un ejemplo de integración exitosa en la sociedad estadounidense mientras mantenía los valores culturales ahora intercambiaban miradas preocupadas en reuniones comunitarias. Sus ausencias en eventos culturales importantes, su actitud distraída cuando asistía y la evidente infelicidad de Anjali generaron discusiones en voz baja en cenas. Para marzo, las demandas de Sarah sobre el tiempo y los recursos de Arjun se intensificaron. Comenzó a hablar sobre su futuro juntos, insinuando su deseo de una relación más pública. El apartamento en el centro de Los Ángeles ya no la satisfacía. Quería reconocimiento, legitimidad,
un lugar en su vida real. Su juventud y vitalidad, una vez tan atractivas, ahora venían con el precio de la impaciencia juvenil y demandas de compromiso. La respuesta de Arjun fue gastar más dinero en la situación. Estableció una cuenta de inversión privada a nombre de Sara, financiada a través de un laberinto de transacciones offshore. Prometió dejar TechVision, comenzar una nueva vida con ella, sabiendo lo imposible de sus promesas. La manipulación financiera requerida para mantener estas promesas se volvió cada vez más arriesgada. Comenzó a usar recursos de la empresa para cubrir gastos personales, justificando cada transgresión como una medida temporal. El estrés comenzó a afectar su juicio empresarial. Durante una negociación de fusión crucial, apareció distraído y desprevenido, casi haciendo que TechVision perdiera una adquisición valiosa. Los miembros de la junta notaron su comportamiento errático en las reuniones, su tendencia a revisar constantemente su teléfono, sus ocasionales arrebatos de ira por cuestiones menores. El precio de las acciones de la empresa, estable durante años, comenzó a mostrar una volatilidad inusual. En abril, la situación alcanzó un punto crítico durante la celebración del cumpleaños número 19 de Priya. Arjun llegó 3 horas tarde, perdiéndose toda la cena familiar. Su excusa sobre una reunión de negocios retrasada se desmoronó cuando Rohan, que trabajaba en la empresa, sabía que no se había programado tal reunión. La discusión subsiguiente con Anjali, aunque realizada en susurros para no molestar a los invitados, marcó un punto de inflexión en su matrimonio. Los ancianos de la comunidad, liderados por el respetado empresario Rajesh Kumar, intentaron intervenir. Durante una reunión privada en el templo, expresaron sus preocupaciones sobre los cambios que habían observado tanto en Arjun como en su familia. La respuesta de Arjun, un arrebato defensivo sobre la intromisión en sus asuntos privados, sorprendió a estos líderes tradicionales que lo habían conocido durante décadas. Para mayo, la espiral se estaba acelerando. La dependencia emocional de Sara coincidía con el comportamiento cada vez más irracional de Arjun. Su relación, alguna vez cuidadosamente escondida tras una apariencia de mentoría profesional, comenzó a dejar rastros evidentes. Fueron vistos juntos en un restaurante en Malibú, con su mano permaneciendo demasiado tiempo en la espalda de ella. Un ejecutivo junior de TechVision los vio entrar al edificio de apartamentos en el centro tarde una noche. Los rumores comenzaron a circular en las oficinas corporativas. La decepción financiera alcanzó nuevos niveles de complejidad. Arjun creó una red de contratos de consultoría falsos para justificar grandes pagos a empresas ficticias. Manipuló informes de la junta para ocultar el creciente agujero en las finanzas de la empresa. El empresario, alguna vez cuidadoso, ahora tomaba riesgos que habrían horrorizado a su yo más joven, todo para mantener una relación que estaba destruyendo todo lo que había construido. A medida que la primavera daba paso al verano, la vida de Arjun Malhotra se parecía a una casa de naipes en un viento creciente. Su familia se fracturaba, su empresa estaba en riesgo y su posición en la comunidad se erosionaba. Sin embargo, parecía incapaz o no dispuesto a dar un paso atrás del borde. El respetado patriarca que alguna vez encarnó la historia de éxito inmigrante ahora estaba impulsado por impulsos que no podía controlar, precipitándose hacia una tragedia que pronto conmocionaría a toda la comunidad de Los Ángeles. Diciembre de 2022 marcó el comienzo de la caída de Arjun Malhotra. Anjali, ya incapaz de ignorar sus instintos, contrató al investigador privado Michael Rodríguez, un detective retirado de la LAP conocido por su discreción en casos de alto perfil. Fue una decisión que desentrañaría la elaborada red de mentiras que su esposo había construido durante el último año. Rodríguez comenzó con vigilancia digital, rastreando metódicamente el rastro en línea de Arjun. A pesar de las precauciones de Arjun, el investigador descubrió un patrón de actividades sospechosas. Los extractos de las tarjetas de crédito revelaron cargos regulares en un edificio de apartamentos de lujo en el centro de Los Ángeles. Las imágenes de seguridad mostraban a Arjun entrando al edificio varias veces por semana, a menudo tarde por la noche, siempre con la misma joven. La investigación se aceleró cuando un correo electrónico anónimo llegó al buzón de Rohan en TechVision. Un empleado junior, preocupado por lo que había presenciado, proporcionó detalles sobre transacciones financieras irregulares y reuniones nocturnas. El correo incluía fotos de Arjun y Sara entrando juntos en restaurantes de lujo, con un lenguaje corporal que claramente sugería algo más que una relación profesional. Rohan,
ya albergando sospechas sobre las irregularidades financieras de la empresa, inició su propia investigación en silencio. Su posición en el departamento de finanzas le dio acceso a registros de transacciones que revelaron un patrón perturbador. Millones de dólares habían sido canalizados a través de empresas ficticias, disfrazados como gastos de desarrollo empresarial pero dirigidos a cuentas offshore imposibles de rastrear. A mediados de diciembre, Rodríguez había compilado un expediente completo. La evidencia era irrefutable. Arjun estaba involucrado tanto en una relación romántica como en una mala conducta financiera significativa. El informe del investigador privado incluía fotos de vigilancia, registros financieros y declaraciones de testigos, como empleados de hoteles y restaurantes que habían observado a Arjun y Sara juntos. La situación explotó el 20 de diciembre cuando Sara apareció inesperadamente en la oficina de Arjun, visiblemente angustiada. Las cámaras de seguridad captaron su acalorada discusión en el estacionamiento. Horas después, Sara envió un correo electrónico a la junta directiva de TechVision, revelando no solo su relación, sino también su embarazo. Afirmó que Arjun había prometido dejar a su familia y comenzar una nueva vida con ella. La revelación del embarazo envió ondas de choque a múltiples mundos. Sara, armada con pruebas documentadas de su relación y conocimiento de las irregularidades financieras, exigió acción inmediata. Quería reconocimiento público, seguridad financiera y un compromiso claro de Arjun. Sus demandas incluían un fondo fiduciario de 5 millones de pesos para el niño y un puesto de alto nivel dentro de TechVision. La doble vida cuidadosamente construida por Arjun implosionó espectacularmente. La junta convocó una reunión de emergencia el 22 de diciembre, suspendiéndolo mientras se realizaba una investigación completa. La noticia de la suspensión llegó a la comunidad india como un rayo, destruyendo décadas de respeto y estatus cuidadosamente cultivados. La confrontación familiar ocurrió en Nochebuena, tradicionalmente un momento de celebración en el hogar Malhotra. Rohan presentó las pruebas a toda la familia, incluidos los padres de Anjali, que habían volado desde Mumbai para las fiestas. La documentación era condenatoria: fotos, registros financieros, recibos de hoteles y, finalmente, el anuncio del embarazo de Sara. El colapso emocional de Anjali fue desgarrador. 26 años de matrimonio, de construir una vida juntos, se hicieron añicos en cuestión de momentos. Sus desgarradores gritos resonaron en su mansión de Beverly Hills mientras alternaba entre hindi e inglés, exigiendo explicaciones que Arjun no podía proporcionar. Priya, su hija de 19 años, reaccionó con fría furia. «Destruiste todo», dijo, con la voz temblando de rabia. «Cada recuerdo, cada logro, cada foto familiar, todo está manchado ahora». Salió de la casa esa noche, buscando refugio en casa de una amiga. Maya, de 16 años, ya luchando con sus propias rebeliones, encontró una amarga reivindicación en la desgracia de su padre. «Al menos mis errores no destruyeron a toda nuestra familia», espetó, antes de retirarse a su habitación, cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que un retrato familiar cayó al suelo. La intervención de la familia extendida duró toda la noche. El padre de Anjali, un respetado juez retirado del Tribunal Superior de Mumbai, habló con devastación silenciosa sobre el honor y la responsabilidad familiar. La hermana de Arjun voló desde San Francisco, intentando mediar pero encontrándose dividida entre la lealtad familiar y el disgusto moral. La respuesta de la comunidad fue rápida e implacable. La Junta del Templo, donde Arjun había servido como tesorero, solicitó su renuncia inmediata. El Centro Cultural de la India retiró su foto de su pared de donantes. Los grupos de WhatsApp zumbaban con rumores y condenas, la historia creciendo más sensacionalista con cada relato. Se convocó apresuradamente una reunión del Consejo Comunitario el 27 de diciembre en la casa de Rajesh Kumar, el líder comunitario más respetado. 50 familias prominentes asistieron, reuniéndose para discutir las implicaciones del escándalo para su comunidad. La reunión duró 5 horas, con acalorados debates sobre cómo manejar la situación públicamente mientras se protegía la reputación de la comunidad. Las implicaciones financieras se volvieron más serias a medida que las investigaciones se profundizaban. La SEC había sido notificada sobre patrones de comercio irregular en las acciones de TechVision. Los auditores internos descubrieron que Arjun había malversado casi 12 millones de pesos a través de varias empresas ficticias, la mayoría de los cuales no podían rastrearse debido a las cuentas offshore. Sara, quizás sintiendo el cambio de marea, aumentó su presión. Sus abogados contactaron directamente a la junta de TechVision,
amenazando con hacer públicos los detalles de la mala conducta corporativa a menos que se cumplieran sus demandas. El embarazo, afirmó, era solo un aspecto de una historia más amplia que podría destruir la reputación de la empresa si se revelaba. Anjali, apoyada por sus hijos, se mudó de la mansión de Beverly Hills a una residencia privada en Pacific Palisades. Su abogado comenzó a preparar los papeles de divorcio, enfocándose particularmente en la mala conducta financiera que había puesto en riesgo los activos de la familia. La misma riqueza que alguna vez fue motivo de orgullo ahora se convirtió en un campo de batalla para los contadores forenses. Al acercarse el final de diciembre, Arjun se encontró cada vez más aislado. Su acceso a los recursos de la empresa fue cortado. Su familia no le hablaba. Su comunidad le había dado la espalda. Incluso sus amigos más cercanos se distanciaron, temerosos de ser manchados por asociación. La presión comenzó a manifestarse de formas peligrosas. Las cámaras de seguridad en las oficinas de TechVision captaron a Arjun intentando entrar al edificio tarde por la noche, pareciendo desorientado y agresivo cuando se le negó el acceso. Su comportamiento errático generó preocupaciones sobre su estado mental, lo que llevó a la Junta a contratar seguridad adicional. En la víspera de Año Nuevo, mientras Los Ángeles se preparaba para celebrar, Arjun estaba solo en su apartamento en el centro, rodeado por las evidencias de su vida desmoronada, avisos legales, cartas amenazantes, fotos familiares y un sonograma que Sara le había enviado. El hombre que había pasado décadas construyendo una reputación como un pilar de éxito y moralidad ahora enfrentaba la destrucción de todo lo que había logrado. Las paredes no solo se cerraban, estaban a punto de colapsar por completo. En las horas finales de 2022, Arjun Malhotra tomaría una decisión que transformaría una historia de infidelidad y mala conducta financiera en algo mucho más trágico, llevando a consecuencias que repercutirían en las comunidades corporativas e indias de Los Ángeles durante años. Enero de 2023 amaneció con el mundo de Arjun Malhotra en caída libre. El deterioro mental del otrora compuesto CEO se volvió imposible de ignorar. Durante una reunión de emergencia de la Junta el 3 de enero, el comportamiento de Arjun sorprendió incluso a sus aliados más antiguos. Cuando lo cuestionaron sobre las transacciones financieras irregulares, se levantó abruptamente, sudando profusamente, con las manos temblorosas mientras intentaba aflojarse la corbata. «Todos conspiran contra mí», gritó, señalando acusadoramente a los miembros de la Junta que habían sido sus amigos durante décadas. La reunión terminó con Arjun escoltado fuera del edificio por seguridad. Los ataques de pánico se volvieron más frecuentes. Durante una reunión con sus abogados personales el 5 de enero, Arjun repentinamente no pudo respirar, convencido de que las paredes de la sala de conferencias se cerraban sobre él. Su prestigioso bufete de abogados, preocupado por su estado mental, comenzó a documentar cada interacción. Sus notas describían a un hombre que perdía rápidamente el control de la realidad, alternando entre periodos de defensiva agresiva y colapsos emocionales completos. Su comportamiento en el apartamento del centro se volvió cada vez más errático. Las imágenes de seguridad del edificio lo mostraron paseando por el vestíbulo a las 3 de la mañana, teniendo largas conversaciones consigo mismo. El gerente del edificio informó sobre quejas de gritos provenientes de su unidad a horas inusuales. Cuando el personal de mantenimiento llegó a investigar una fuga de agua, encontraron las paredes cubiertas con notas escritas a mano y documentos financieros, como una escena de una película de detectives. El imperio corporativo que Arjun había construido durante 25 años comenzó a desmoronarse con una velocidad sorprendente. La Junta de TechVision, enfrentando una creciente evidencia de irregularidades financieras, votó unánimemente por su suspensión el 10 de enero. El comunicado de prensa estaba cuidadosamente redactado, citando razones personales para su salida temporal, pero el mercado de valores reaccionó de inmediato. Las acciones de TechVision cayeron un 15% en un solo día. La suspensión desencadenó una cascada de investigaciones regulatorias. La SEC inició una investigación formal sobre los estados financieros de TechVision, enfocándose particularmente en las transacciones internacionales de los últimos 18 meses. El Comité de Supervisión Financiera del Estado de California comenzó a examinar la red de empresas ficticias que Arjun había creado.
Cada investigación descubría nuevas capas de manipulación financiera. Socios comerciales de larga data comenzaron a distanciarse. Data Stream Analytics, donde Sara aún trabajaba, suspendió inmediatamente todos los proyectos conjuntos con TechVision. Otros socios exigieron auditorías de emergencia de los proyectos compartidos. La prensa tecnológica, que durante mucho tiempo había celebrado a Arjun como un líder visionario, ahora publicaba historias cuestionando cada aspecto de su éxito. A mediados de enero, las acciones de TechVision habían perdido el 40% de su valor. Los inversionistas institucionales exigían respuestas, los abogados de demandas colectivas rondaban y el futuro de la compañía parecía cada vez más incierto. El imperio no solo se desmoronaba, implosionaba de manera espectacular. El embarazo de Sara, ya en su segundo trimestre, añadió otra capa de complejidad al caos. Sus mensajes a Arjun se volvieron cada vez más desesperados y amenazantes. Me prometiste un futuro, escribió en un mensaje de texto el 15 de enero. No dejaré que abandones a tu hijo como has abandonado todo lo demás. Sus abogados comenzaron a negociar directamente con la junta de TechVision, amenazando con revelar más detalles sobre la mala conducta corporativa a menos que se cumplieran sus demandas. La paranoia de Arjun se intensificó. Estaba convencido de que lo seguían, de que sus teléfonos estaban intervenidos, de que todos formaban parte de una gran conspiración contra él. Instaló múltiples cámaras de seguridad en su apartamento y comenzó a grabar todas sus conversaciones. Su asistente personal de 15 años renunció después de que él la acusara de espiar para la junta. Las amenazas de violencia comenzaron sutilmente pero escalaron rápidamente. Durante un encuentro casual con un miembro de la junta en un restaurante, Arjun tuvo que ser contenido por el personal después de avanzar agresivamente hacia su antiguo colega. Dejó mensajes de voz incoherentes para los ejecutivos de la empresa, algunos con amenazas veladas sobre hacerlos pagar por su supuesta traición. Las imágenes de seguridad de varios lugares en Los Ángeles pintaban un cuadro de un hombre desmoronándose. Las cámaras lo captaron discutiendo con asistentes de estacionamiento, enfrentándose a personal en restaurantes de lujo y, una vez, parado fuera de la casa de su familia en Pacific Palisades durante horas hasta que llamaron a la policía. La comunidad india observaba su declive con una mezcla de horror y tristeza. Circulaban susurros sobre enfermedad mental, un tema siempre tabú en la comunidad. Algunos miembros mayores recordaban historias similares en India, de hombres exitosos cuya soberbia los llevó a caídas devastadoras. Pero nadie podía recordar algo tan público ni tan enredado con mala conducta financiera. A finales de enero, el comportamiento de Arjun se volvió cada vez más impredecible. Perdió reuniones programadas con sus abogados, se presentó desaliñado en audiencias judiciales y parecía estar viviendo principalmente en su apartamento del centro. La unidad de lujo que alguna vez fue un nido de amor se transformó en una fortaleza de paranoia, con papeles cubriendo las ventanas y múltiples cerraduras en la puerta. Los últimos mensajes de Sara a Arjun, enviados durante el fin de semana del 28 de enero, mostraban una creciente preocupación tanto por su estado mental como por su futuro. Necesitas ayuda, escribió. Esto ya no se trata solo de nosotros. Piensa en tu hijo. Cuando él respondió con acusaciones de que ella era parte de la conspiración contra él, ella finalmente contactó a su familia. La última semana de enero trajo una serie de actividades que sugerían que Arjun planeaba algo drástico. Las cámaras de seguridad lo captaron haciendo múltiples visitas a la caja de seguridad de su banco. Fue visto teniendo intensas conversaciones con personas desconocidas en garajes. Su actividad en línea mostraba búsquedas sobre ubicaciones internacionales sin tratados de extradición con Estados Unidos. El 30 de enero, Arjun hizo una serie de llamadas telefónicas que luego serían escrutadas por los investigadores. Llamó a su hermana en San Francisco, dejando un mensaje incoherente sobre arreglar las cosas. Intentó comunicarse con sus hijos, pero ninguno tomó sus llamadas. Su última conversación fue con Anjali, que duró casi una hora. Más tarde, ella diría a los investigadores que parecía inusualmente tranquilo, casi en paz, lo cual le preocupaba más que sus estallidos previos. Las últimas imágenes de seguridad de Arjun lo mostraban entrando en su edificio de apartamentos en el centro a las 11:43 de la noche del 30 de enero. Saludó al guardia de seguridad, tomó el ascensor hasta su piso y caminó por el pasillo hacia su unidad. Las cámaras captaron a varias personas entrando y saliendo del edificio durante las siguientes horas,
pero ninguna pudo ser identificada definitivamente debido a la hora tardía y la mala iluminación. Un testigo en un apartamento vecino informó haber escuchado voces elevadas alrededor de las 2 de la mañana, seguidas de lo que sonaba como muebles siendo movidos. Otro residente, regresando tarde de un turno en un hospital cercano, describió haber visto una SUV oscura saliendo del garaje del edificio alrededor de las 3 de la mañana, conduciendo erráticamente. El último mensaje de texto desde el teléfono de Arjun fue enviado a las 4:17 de la mañana del 31 de enero. Fue para Sara. Nunca quise que nada de esto sucediera. Cuida a nuestro hijo. Cuando Sara intentó llamar de inmediato, el teléfono ya estaba apagado. A la mañana siguiente, cuando Arjun no se presentó a una reunión programada con los investigadores federales, comenzó una secuencia de eventos que conmocionaría incluso a quienes habían observado su dramática caída en desgracia. El respetado líder empresarial que alguna vez fue el orgullo de su comunidad estaba a punto de aparecer en los titulares por razones que nadie podría haber anticipado. Al amanecer del 31 de enero de 2023, nadie sabía aún que la historia de Arjun Malhotra estaba a punto de transformarse de una historia de desgracia personal y profesional en algo mucho más oscuro. El hombre que había pasado décadas construyendo una reputación como un pilar de éxito y moralidad tomaría decisiones en las horas siguientes que dejarían una marca imborrable en su familia, su comunidad y la ciudad misma. Los planes cuidadosos que había trazado, las medidas desesperadas que había preparado, pronto saldrían a la luz, revelando hasta qué punto un hombre podía caer cuando el orgullo, la desesperación y la enfermedad mental convergen. Las siguientes 24 horas escribirían el capítulo final de una historia que había comenzado con tanta promesa y terminaría de maneras que perseguirían a todos los que lo conocieron durante años. La llamada llegó al despacho de la LAPD a las 7:43 de la mañana del 1 de febrero de 2023. Sarah Williams, al llegar a lo que afirmó era una reunión de desayuno planeada con Arjun Malhotra, encontró la puerta de su lujoso apartamento en el centro de Los Ángeles entreabierta. La escena en el interior conmocionaría incluso a los socorristas más veteranos. La oficial María Rodríguez, primera en llegar, describió al ingresar en la unidad 3901 de las Olympic Grand Residences, el apartamento parecía una escena de un thriller psicológico. Papeles cubrían todas las superficies, algunos clavados en las paredes, otros esparcidos por el suelo. Varias laptops estaban encendidas, con pantallas mostrando diversas cuentas bancarias. El dormitorio principal había sido convertido en lo que parecía ser un centro de mando, con mapas, documentos financieros y cronogramas cubriendo las paredes. La inspección inicial reveló signos de una confrontación. Un vaso de vino roto en la sala de estar, muebles volteados y salpicaduras de sangre en el blanco mármol italiano del mostrador sugerían un enfrentamiento violento. Más inquietante aún era lo que parecía ser un altar improvisado en el estudio, fotos de la familia de Arjun dispuestas en un círculo, rodeadas de objetos religiosos hindúes y notas escritas a mano en inglés e hindi. El detective James Chen, al frente de la investigación, notó que el sofisticado sistema de seguridad había sido desactivado. El perpetrador sabía exactamente lo que hacía. Las cámaras de seguridad de todo el piso estuvieron fuera de línea entre las 2:15 de la mañana y las 4:30 de la mañana. Esto no fue aleatorio. Fue planeado meticulosamente. Los equipos forenses trabajaron metódicamente en el apartamento de 2.800 pies cuadrados. Encontraron huellas dactilares parciales en el vaso roto, muestras de ADN de las manchas de sangre y evidencia que sugería que al menos 3 personas habían estado presentes durante las horas críticas. Una laptop encontrada en el estudio aún estaba encendida, con el historial del navegador mostrando búsquedas recientes de vuelos a México e información sobre cruces fronterizos. La reconstrucción de la línea de tiempo pintó un cuadro escalofriante. Las cámaras de seguridad mostraron a Arjun ingresando al edificio a las 11:43 de la noche del 31 de enero. A la 1:17 de la mañana, un hombre con gorra de béisbol y portafolio entró utilizando la tarjeta de acceso de Arjun. 30 minutos después, otra figura, igualmente disfrazada, llegó. Entre las 2:15 de la mañana y las 4:30 de la mañana, el sistema de seguridad experimentó lo que los expertos luego confirmarían como un apagón deliberado. La llegada de Sara a la mañana siguiente desencadenó una serie de eventos que expondrían la verdadera complejidad de los últimos planes de Arjun Malhotra. Su declaración a la policía reveló que la reunión de desayuno había sido idea de Arjun. Me envió un mensaje tarde anoche, diciendo que tenía una solución para todo. Quería reunirse temprano,
antes de que abrieran los mercados. Dijo que podía arreglarlo todo. Expertos en informática forense, liderados por la especialista del FBI doctora Amanda Foster, comenzaron a desentrañar el rastro digital de Arjun. Sus dispositivos revelaron a un hombre preparando metódicamente lo que creía sería su caída inevitable. Correos electrónicos cifrados mostraron comunicaciones con diversas entidades offshore, organizando transferencias de fondos significativas. El historial del navegador indicaba investigaciones sobre países sin tratados de extradición, servicios de seguridad privada y métodos para establecer nuevas identidades. La investigación financiera descubrió un elaborado plan de fuga. En las semanas previas a su desaparición, Arjun había movido sistemáticamente millones a través de una compleja red de empresas ficticias. Creó un circuito sofisticado de transacciones, explicó el analista financiero del FBI Robert Martínez. El dinero se movió desde TechVision a través de varias entidades, terminando finalmente en cuentas de criptomonedas imposibles de rastrear. Estimamos que aproximadamente 30 millones de pesos fueron desviados. La cooperación de testigos resultó crucial para comprender los eventos de esa noche. Un residente del piso inferior reportó haber escuchado voces elevadas alrededor de las 2 de la mañana. Hubo una discusión en lo que parecía hindi, luego inglés. Un hombre gritaba sobre traición, luego algo pesado cayó, y todo quedó en silencio. El guardia de seguridad nocturno del edificio, Marcus Thompson, ofreció un testimonio clave sobre el estado mental de Arjun. El señor Malhotra no había sido el mismo durante semanas. Esa noche, parecía casi en paz, lo cual era extraño dado lo agitado que había estado recientemente. Me dijo que cuidara a mi familia, que la familia era todo. Mirando hacia atrás, se sintió como una despedida. La evidencia de premeditación se acumuló a medida que los investigadores profundizaban. Una unidad de almacenamiento alquilada bajo un nombre falso contenía un bolso con 50,000 pesos en efectivo, teléfonos de repuesto y múltiples juegos de documentos de identificación. Imágenes de cámaras de seguridad de diversos cajeros automáticos mostraban a Arjun retirando los montos máximos diariamente durante semanas. Su testamento recientemente actualizado, encontrado en la oficina de su abogado, incluía provisiones inesperadas para Sara y su hijo por nacer. La investigación dio un giro dramático el 3 de febrero cuando las autoridades mexicanas reportaron un posible avistamiento en un aeródromo privado cerca de Tijuana. Un hombre que coincidía con la descripción de Arjun había intentado alquilar un avión privado a Guatemala. Al ser cuestionado sobre su documentación, huyó del lugar en una SUV negra. Esto desencadenó una cacería internacional. Interpol fue notificada. Las fronteras se pusieron en alerta máxima y la foto de Arjun Malhotra se distribuyó a agencias de seguridad en toda América del Norte y Central. Su pasaporte indio había sido marcado, pero los investigadores creían que tenía acceso a documentos de viaje alternativos. La persecución se centró en la región fronteriza mexicana después de que el análisis de lectores de placas mostrara un vehículo registrado a nombre de una de las empresas ficticias de Arjun cruzando hacia México por el cruce fronterizo de San Isidro. Las autoridades mexicanas, en coordinación con la policía estadounidense, comenzaron a monitorear hoteles y residencias privadas en las áreas de Tijuana y Rosarito. El 5 de febrero, se produjo un avance inesperado. Un pequeño hotel frente a la playa en Ensenada informó que un huésped que coincidía con la descripción de Arjun había pagado en efectivo por una semana de estancia. El hombre había sido observado realizando múltiples llamadas desde diferentes teléfonos desechables y parecía cada vez más agitado. La Policía Federal Mexicana, trabajando con alguaciles estadounidenses, coordinó una operación antes del amanecer el 6 de febrero. Las cámaras de seguridad del hotel captaron el momento del arresto de Arjun. Ya no era el CEO refinado, sino un hombre atormentado en ropa casual y con una barba de 3 días. No ofreció resistencia, simplemente dijo en inglés, no podía dejar que lo destruyeran todo. La evidencia sugirió que Arjun había planeado simular su propia muerte, utilizando la escena del apartamento para sugerir un juego sucio mientras escapaba a Centroamérica. Su captura cerró un capítulo impactante en una historia de caída vertiginosa y desesperación. El juicio de Arjun Malhotra comenzó en septiembre de 2023, atrayendo una atención mediática que trascendió la prensa empresarial habitual. La Corte Superior del Condado de Los Ángeles se convirtió en un espectáculo diario, con periodistas y espectadores compitiendo por los asientos limitados para presenciar la caída de un hombre que alguna vez fue el orgullo de la comunidad india del sur de California. La fiscal del distrito, Rachel Martínez, abrió el caso de la acusación con una declaración contundente.
esta no es solo una historia de fraude financiero o infidelidad. Es sobre un hombre que construyó un imperio basado en la confianza y luego traicionó sistemáticamente a cada persona que creyó en él. Las pruebas presentadas durante las siguientes 6 semanas revelarían el alcance total de esa traición. La fiscalía presentó su caso de manera metódica. Expertos financieros detallaron cómo Arjun había malversado más de 42 millones de pesos a través de una compleja red de empresas ficticias. Expertos en informática forense mostraron cientos de documentos falsificados e informes manipulados. Las grabaciones de seguridad de múltiples ubicaciones demostraron la naturaleza calculada de su doble vida. El testimonio de Sarah Williams resultó particularmente devastador. Visiblemente embarazada, describió su relación y las promesas de un futuro juntos que le hizo Arjun. Su relato sobre encontrar el apartamento aquella mañana de febrero y el posterior descubrimiento de que solo había sido una pieza más en su elaborado engaño, dejó atónitos a muchos en la sala. El testimonio de Anjali conmovió a muchos hasta las lágrimas. Hablando en voz baja pero con claridad, describió cómo vio a su esposo de 26 años transformarse de un hombre respetado a alguien que ya no reconocía. No solo destruyó nuestro matrimonio, dijo, destruyó la fe de nuestros hijos en todo lo que les enseñamos sobre el honor, la verdad y la familia. El equipo de defensa, liderado por el prominente abogado David Cohen, presentó a expertos culturales que hablaron sobre las inmensas presiones que enfrentan los inmigrantes exitosos. La doctora Priya Sharma, especialista en psicología cultural del sur de Asia, testificó sobre el concepto de apariencias en la sociedad india y el devastador impacto de la vergüenza pública en individuos de tales antecedentes. Los testimonios de los hijos revelaron las profundas heridas infligidas por las acciones de su padre. Rohan habló sobre la pérdida de respeto hacia el hombre que una vez idolatró. Priya describió cómo las acciones de su padre la hicieron cuestionar cada recuerdo de su infancia. Maya, la menor, se negó a testificar en persona, enviando solo una declaración escrita que hablaba de traición y pérdida de confianza. Tras 3 semanas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Arjun Malhotra fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude financiero, malversación de fondos y lavado de dinero. El juez, citando la naturaleza calculada de sus crímenes y la violación de su deber fiduciario, lo condenó a 18 años en una prisión federal. El veredicto marcó el final de los procedimientos legales, pero solo el comienzo del impacto duradero en aquellos afectados por las acciones de Arjun. TechVision Solutions, una vez valorada en más de 500 millones de pesos, enfrentó una crisis de confianza. Los principales clientes se retiraron, los socios se distanciaron y el precio de las acciones se desplomó. En cuestión de meses, la Junta votó para vender los activos de la compañía a un competidor por una fracción de su valor anterior. La reputación de la familia, construida durante décadas de participación comunitaria y filantropía, quedó irreparablemente dañada. El apellido Malhotra, antes sinónimo de éxito e integridad, se asoció con escándalo y vergüenza. Anjali legalmente regresó a su apellido de soltera, Singh, marcando una ruptura simbólica con su vida pasada. La comunidad india luchó por procesar las implicaciones del escándalo. Los líderes comunitarios organizaron varias reuniones para discutir medidas preventivas y sistemas de apoyo para las familias bajo presión. El Centro Cultural de India estableció un programa de mentoría enfocado en prácticas empresariales éticas y equilibrio entre trabajo y vida personal. Sara dio a luz a un hijo en julio de 2023, durante el juicio. El niño, cuya paternidad fue confirmada mediante pruebas ordenadas por la corte, nunca conocería a su padre fuera de las visitas en prisión. Sara se mudó de regreso a su ciudad natal en el norte de California, buscando reconstruir su vida lejos del epicentro del escándalo. La transformación de Anjali se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. En lugar de retirarse de la vida pública, canalizó su experiencia hacia el trabajo de defensa, estableciendo una fundación para apoyar a inmigrantes que enfrentan presiones culturales y problemas de salud mental. Su fortaleza ante la adversidad le valió un nuevo tipo de respeto dentro de la comunidad. Los hijos encontraron su propio camino hacia la sanación. Rohan dejó los restos de TechVision para comenzar su propia empresa, construyéndola sobre principios de transparencia radical. Priya aceleró sus estudios de medicina, especializándose en psiquiatría con un enfoque en el trauma cultural. Maya, después de luchar inicialmente, encontró su voz a través de la escritura,
publicando un poderoso ensayo sobre el perdón y la familia en una revista nacional. La comunidad también se transformó. El énfasis en el éxito material y las apariencias, que había dominado las reuniones sociales, dio paso a discusiones más abiertas sobre salud mental, presiones familiares y el verdadero significado del éxito. Los miembros más jóvenes, en particular, comenzaron a cuestionar las expectativas tradicionales sobre las elecciones de carrera y las obligaciones familiares. Las organizaciones empresariales locales desarrollaron nuevos marcos de cumplimiento, llamados las reglas Malhotra, que requerían una supervisión más estricta de las actividades ejecutivas y las transacciones financieras. Varios líderes empresariales indio-estadounidenses iniciaron un programa de mentoría específicamente para abordar los desafíos de mantener los valores culturales mientras se persigue el éxito corporativo estadounidense. Al comenzar 2024, los efectos de este caso continuaban expandiéndose. Las escuelas de negocios añadieron el colapso de TechVision a sus currículos de ética. Las organizaciones culturales revisaron sus criterios de liderazgo, enfatizando el carácter sobre la riqueza. Las agencias de cumplimiento desarrollaron nuevos protocolos para investigar casos culturalmente sensibles que involucraran a comunidades inmigrantes. La historia de Arjun Malhotra se convirtió en más que una advertencia sobre el orgullo y el engaño. Generó conversaciones necesarias sobre las presiones que enfrentan los profesionales inmigrantes, el precio del éxito y el verdadero significado del honor familiar. En su estela, una comunidad comenzó el lento proceso de redefinir sus valores y prioridades. Quizás la reflexión más conmovedora vino de Maya, en su ensayo publicado, "Mi padre pasó su vida construyendo muros de éxito para protegernos. Al final, esos mismos muros colapsaron, enterrando todo lo que creíamos saber sobre él. Pero de estas ruinas, aprendimos a construir algo más fuerte, la verdad". Mientras Arjun comenzó a cumplir su condena en una prisión federal en California, los diversos mundos que una vez habitó continuaron su proceso de sanación y reconstrucción. Su historia se convirtió en un recordatorio de que el éxito construido únicamente sobre las apariencias es tan frágil como las mentiras necesarias para mantenerlo.